Dios aquí, dispusimos nuestro corazón y venir a buscar la palabra de Dios, la presencia de Dios, la respuesta de Dios. Y aquí, en mayor o menor medida, todos somos escogidos el vientre de nuestra madre, si bien no todos tenemos el mismo llamado, pero todos tenemos un llamado, una función, todos somos un engranaje del reino de los cielos, amén. Amén. No todos vamos a ser usados igual, pero el Señor tiene un propósito para tu vida. Quizás hoy, quizás mañana, quizás lo tenía ayer, amén. Y hoy voy a hablar de la gran comisión. ¿Qué es la gran comisión? Es del plan que Cristo tiene para cada uno de nosotros con respecto a por qué nos llamó, por qué nos edifica, por qué nos perfecciona, con qué fin. Más allá de ser salvos, más allá de restaurar tu vida, más allá de devolverte la salud, más allá de bendecirte en todos los aspectos de tu vida, porque un hijo de un rey no puede estar en maldición, amén. Un hijo de un rey no le puede faltar nada, y nosotros somos hijos del rey de reyes, amén. Amén. Diga amén. Amén. Lo único que puede limitar a que recibas una bendición es que no creas que la puedes recibir. Es por fe, todo se recibe por fe. Y aquí Cristo dejó para nosotros una gran comisión. Y el tema de la gran comisión, lo que Cristo nos deja a nosotros como legado y como función que Él espera que desarrollemos, es presentar a Cristo ante el necesitado. ¿Amén? Quizás usted me ve en este momento a mí y yo estuve muy necesitado en un tiempo, y gracias a que una persona se animó a presentarme a Cristo, el Señor comenzó la obra en mi vida y le fue perfeccionando y la va a perfeccionar hasta el día que yo parta. Amén. Y así todos y cada uno de nosotros. Nosotros fuimos llamados a un camino, pero la finalidad era esa comisión que Cristo tiene para vos. Lo que Cristo quiere que vos hagas por Él, amén. Lo más grande ya lo hizo Él. Él sufrió, padeció, se entregó en la cruz, vino en carne, fue Cristo hombre, pasó por todas las tentaciones, las necesidades, que hablé el otro día de las necesidades y las carencias que pasó Cristo, las pruebas que pasó, para que no haya diferencia entre Él y nosotros. Pero ahora hay una parte que nos toca a nosotros. Y los cristianos, cuando comienzan a sentir el gusto a lo de Dios, a leer la palabra, esa pasión que te despierta, cuando el Espíritu Santo te empieza a hablar en tu corazón y te empieza a corregir del mundo, decirte apartate de esto, apartate de aquello, el cristiano, y me incluyo, se obsesiona con la perfección. ¿Amén? Amén. El verdadero cristiano, más allá de que algunas veces caemos o declinamos, el cristiano cuando ve que el Espíritu Santo de Dios lo mueve, el Espíritu Santo lo empieza a llenar, que te guía y vos te sentís que Dios está con vos y agrada de vos, te obsesionás muchas veces por la perfección. ¿A quién le pasó eso? Amén. Amén. Y es a veces cuando te obsesionás con la perfección que te olvidas de una cosa. Te olvidas de la gran comisión. Te olvidas de lo que Cristo quiere que hagas con los demás, que es la prédica. Amén. A veces uno siente que tiene pecado o siente que la presencia del Espíritu Santo no fluye. Presta atención a esto. A veces usted se siente no merecedor de salir a predicar. Capaz que su corazón le dice, no estoy del todo bien para predicarle a alguien. ¿O para qué le voy a hablar a aquel si yo hago lo contrario en mi vida? Pero la comisión, la finalidad por la cual Cristo te llama, más allá del por amor y para salvarte, presta atención a esto. Porque es palabra de Dios. Hay mucha oración detrás de esta palabra. Y la bendición es para ustedes, yo ya la recibí. El cristiano, por buscar la perfección espiritual, por agradar a Dios y fluir más, y a veces por tener más función, se olvida de predicar. Se fija más en uno que en la necesidad que hay alrededor. Y te voy a decir un secreto. ¿Vos querés unción del Espíritu Santo? ¿Quién quiere unción del Espíritu Santo? ¿Quién quiere fluir y desbordar de la presencia de Dios y poner su mano y que ocurran cosas? Amén. Bueno, entonces usted tiene que estar dispuesto a usar esa unción. No a tenerla por el hecho de decir, ay, qué alivio la tengo, el Señor está conmigo, estoy lleno del Espíritu Santo, gracias Señor, y quedó ahí. El Señor no te va a dar una caja de herramientas si vos no la querés usar. Amén. Amén. Entonces, está bien perfeccionarse. Esta iglesia, ustedes saben que apuntamos a una santidad que no se ve, ¿no es cierto? Los que somos cristianos, que venimos de otras iglesias, no está acostumbrado. Mucha religiosidad y no se confronta el pecado verdaderamente con la dirección de Dios. Bueno, acá sí. Y está perfecto que busquemos la perfección, pero estoy notando que el Señor me hizo ver que hace falta evangelismo. El Señor todos los días pone a alguien en tu mano para que vos le digas, Cristo es real. Porque
Porque el Señor hace que abran el corazón delante tuyo, porque vos sos un hijo, una herramienta que quiere usar. Y el cristiano a veces se olvida de que puede ser usado. Yo a veces en mi trabajo, cuando el Señor me hace sentir que le predique a alguien, se me eriza la piel, empiezo a sentir la presencia de Dios, y ahí aprovecho y le predico. ¿A quién le prediqué mi trabajo? Levante la mano. Levante. Ustedes, David, ustedes, ¿viste? Era porque sentía que el Señor me estaba llamando y se me ponía la piel y empezaba a sentir el fuego. Y si el Señor no me lo muestra, no me abre el corazón, jamás le hablo a nadie. No me gusta ser hostigar como un testigo de Jehová o otros que hostigan. No. Tenés que aprender a escuchar esa voz. Y a veces los elegidos no terminamos de entender el llamado. Quizás viene el Señor y te dice, sos profeta. Y vos, querés ser profeta, orás y te limpias y todo. Pero primeramente fuiste llamado a arrebatar del infierno a todos aquellos que se van a perder. A arrebatar de las drogas, del alcoholismo, del divorcio, de la enfermedad y de todo aquello que Satanás y el diablo ponen en las vidas de los que no conocen a Cristo. Amén. ¿Y cómo nos vas a arrebatar de ese sufrimiento? Presentándole a Cristo, y en Cristo está todo. Amén. ¿Quién se sana en este lugar? Levante la mano. Levante más alto para que vea lo demás. Amén. ¿Quién prosperó económicamente en este lugar? Amén. Porque proviene de nosotros, no. Proviene de Cristo. Entonces usted va a regalar la bendición que usted tiene a otros que no la tienen. Que la pelean con sus fuerzas, pero como siempre digo, no es con tus fuerzas. Es con mi espíritu, dice el Señor. Amén. Los invito a abrir la palabra en el libro de Marcos, capítulo 16. Versículo 9. El que lo encuentre diga amén. Amén. Usted sabe que es una bendición servir a Cristo. Amén. A veces usted no va a tener ganas, a veces usted va a tener ganas, pero ¿sabe qué? Las ganas de servir a Cristo vienen cuando usted tiene una comunión con Dios y cuando usted empieza a recoger los frutos de servirle. ¿A quién le ha pasado que ha pasado días que no ha sentido la presencia de Dios y se ha sentido triste y lejos de Dios? Amén. Amén. A mí también me ha pasado. Usted sabe que si se pone en oración medianamente y usted sale a la calle, sale a la vida todos los días diciendo, Señor, abrí mis ojos para ver a quién te puedo traer a vos, el Espíritu Santo no te puede rechazar. Y ahí viene la llenura, y ahí viene ese gozo. Y cuando vos impones tus manos sobre alguien, el Espíritu Santo se mueve y te llena conforme a la necesidad de ese alguien que está ahí. Lo único que impide que la unción no entre en la persona es que la persona no crea que la puede recibir, o que la persona rechace la unción. A veces la fe de la persona no alcanza para recibir lo que vos tenés. Por eso Cristo decía, conforme a tu fe te sea hecho. Amén. Hay que recibir, amén. Entonces voy a leer Marcos 16, del 9 al 20, dice así. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, ahí me detengo. Jesús cumple todo lo que promete. Los profetas hablaron y se cumplió, y Cristo todo lo que dijo que iba a pasar y que iba a hacer, se cumplió. El primer día de la semana, cuando Cristo resucita, dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana era el tercer día. El primer día de la semana era el domingo, sigue siendo el domingo, amén. Y sigo leyendo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Muchas veces los hijos de Dios, cuando una persona se manifiesta endemoniada, a veces no nos vemos con los ojos de Cristo. Pero Cristo se apareció primero a la que le echó 7 demonios, a María Magdalena. Él veía su corazón, no le importaba víctima de qué pecado y de qué demonio era. Él se le apareció primero después de resucitar a María Magdalena. ¿Por qué? Porque María Magdalena estaba en el sepulcro, apenas amanecía, lamentándose verdaderamente y llorando, desconsolada en el sepulcro, porque su Señor había muerto. Y ya se cumplía el tercer día y tenía que resucitar, porque era la promesa que Cristo había hecho a todos. El tercer día resucito, porque voy a morir por ustedes, voy a resucitar. Y como todo el que no se cumplió, ella esperaba en ese momento sola, y el tercer día ya había llegado. Y en ese momento, ahí me detengo y les voy a contar qué ocurrió. Estaba llorando en el sepulcro y la piedra estaba removida. Y ella se asomó para mirar en el sepulcro con temor, con dolor. Y he aquí, donde Cristo estaba puesto, Él no estaba. Y había uno a los pies y otro a la cabecera donde Él había estado, 2 varones vestidos de blanco resplandeciente, 2 ángeles de Dios. Le dice, mujer, ¿por qué lloras? Y
Dice, porque mi Señor, dice, ha muerto, lo he venido a buscar aquí a este lugar. Y no lo encuentro, no está. Y apenas dice eso, María se da vuelta y estaba Jesús. Y ella no le conoce a Jesús. Hay muchas hipótesis de por qué María Magdalena no conoció a Cristo, que estaba resucitado parado detrás de ella. Una puede ser porque estaba tan desfigurado él cuando estuvo en la cruz y fue azotado y sus carnes fueron molidas, que ella quizás no pudo entender cómo puede haber un varón perfectamente restaurado delante de ella, siendo que sus ojos vieron que sus carnes fueron molidas. Esa es una hipótesis. La otra es que Cristo y el Espíritu Santo velaron los ojos de ella para que ella no lo reconozca. Pero ella no lo conoció y lo confundió con el hortelano. Y le dice, ¿dónde has llevado a mi Señor? Decime dónde está su cuerpo, que yo lo quiero ir a buscar. Yo quiero tomar el cuerpo de mi Señor. Angustiada, en quebranto, porque Él la había amado y ella amaba a Cristo. Pero es aquí, mientras ella decía esto, él le dijo, María. Y automáticamente María conoció a su Señor. Y dijo, Raboni, que quiere decir maestro, en ese momento. Él se le apareció primeramente de ella. Sigo leyendo. Apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Eso lo puede buscar si quieren Juan 20, a partir del 11, si lo quieren en su casa. Y yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, a sus discípulos, que estaban tristes y llorando. Vuelvo a leer. Y yendo a ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Los discípulos habían caminado con Cristo, habían visto todo lo que Él había hecho, resurrecciones, sanidades, habían sentido el amor de Cristo, que todas las promesas se cumplían, pero estaban tristes y llorando. ¿Por qué? Porque la naturaleza del hombre es a veces descartar esas promesas, no terminar de creer. A pesar de que ellos caminaron con Cristo y era a propósito de Dios, ellos daban por perdido a Cristo. Si no, no estarían tristes y llorando. Si no, estarían mirando la hora del tercer día para ver cuándo lo iban a ir a buscar para que resucite o encontrarlo vivo. Pero estaban todos tristes y llorando. Y cuando María Magdalena vino y le dijo, estuve con 2 ángeles y estuve con el Señor Jesucristo y vive, ellos no creyeron. Aún siendo siervos, discípulos, apóstoles, hijos de Dios. Muchas veces nosotros, cuando viene alguien y te dice, el Espíritu Santo me dijo, o estuve en la iglesia y se movió de tal manera, ¿cuántos han visto los pies de Cristo y el manto de Cristo sin ver la cara? ¿Cuántos? A ver, dígame. ¿Cuántos? Yo sé que sí. Y que lo confiesan y a veces les da miedo decirlo porque no les van a creer. Y a veces te dicen, Cristo se manifiesta allá. Allá se va a estar. Pero ¿cómo es allá? Si esto es el lugar es feo, si aquel barrio es peligroso, si el pastor antes era drogadicto, ¿cómo Cristo se va a manifestar? Porque el Señor se glorifica en aquello que el mundo desecha. Amén. Amén. Y María Magdalena era desechada por el mundo. Y ante testigos tenía 7 demonios. Y Cristo se le apareció primero a ella. Y ella fue a dar fe de que estaba vivo. El tercer día, ya la madrugada. Y Cristo va a venir en el tercer día. Para que el Señor, 1 año son 1000 años son un día. Amén. Y va a venir de mañana. Y ya estamos en el tercer milenio, en el tercer día. La venida de Cristo está a la puerta. Usted sabe, las señales están todas. Y dice así. Yendo a ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. A veces los escogidos no terminan de creer en Cristo, por eso no obran. A veces los escogidos, los hijos de Dios, los que verdaderamente sentimos a veces la presencia de Dios. Hay gente que no siente la presencia de Dios nunca y nunca la sintió y no creen que el Espíritu Santo obra en poder y en dones como ahora, pero salen a predicar. Pero a veces los verdaderos escogidos, los verdaderos ungidos, los que caminan en la unción del Espíritu Santo, los que tuvieron visiones, los que sintieron la voz de Dios, los que experimentan el fuego del Espíritu Santo, el llamado de Dios a unas noches, los que escuchan la voz de Dios y se despiertan a la madrugada para orar, aún esos no terminan de creer a veces de que Cristo es real y de que Cristo te quiere usar. Y se tienen ellos mismos en poco, los hijos de Dios, y no se animan a ir a hablarle a alguien de Cristo. ¿Vos pensás que el Espíritu Santo te va a dejar que manda, como quien dice, cuando vos vas a hablar de Cristo y a presentar salvación a alguien? No. Cuando vos dispones tu corazón y ves el quebranto de un familiar, de un amigo, o de alguien que está pasando por un divorcio, o alguien que está pasando por una enfermedad,
Y te da vergüenza a veces decir, y si me rechazan, y si le hablo de Cristo y me echan, bueno, estás rechazando a Cristo, pero vos delante de Dios te ganás una corona de vida, amén. Amén. No tenemos que avergonzarnos de lo que somos. Y si vos sentís que no tenés la unción necesaria, yo les voy a confesar algo. Y ya lo he dicho, muchas veces el Señor nos ha usado a nosotros y la unción del Espíritu Santo ha fluido aún sin haber orado ese día. La unción está. Que vos no quieras pagar el precio algún día y el Señor te tome por sorpresa, no quiere decir que no te vaya a respaldar. Porque los que esperan en Él no serán avergonzados, dice la palabra de Dios. Amén. Amén. Y es así. Y sigo leyendo. Pero después, voy a más atrás así toma el hilo. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún a ellos les creyeron. Había dos discípulos que iban caminando de Emaú. Dos discípulos iban caminando de Emaú a una aldea. Y el Cristo se les apareció después de haber muerto. Por 40 días apareció el Cristo después. Durante 40 días. Pero esos dos se los aparecieron solos. Iban discutiendo ellos de lo que había pasado. Y que Cristo, que murió y se resucitaría. Asuntos del Evangelio, de su dolor. Estaban acongojados seguramente. Y Cristo se les apareció a ellos. Pero ellos no le conocieron, dice la palabra de Dios. ¿Cuántas veces se te presenta Cristo y vos no lo conoces? ¿Cuántas veces Cristo se nos presenta por medio de un hermano y nosotros pensamos, si es este, pero es Cristo habitando en él? Amén. Amén. Es el Espíritu Santo de Dios hablándote por medio de ese hermano, porque somos herramientas suyas. Amén. Amén. Y ellos no conocieron a Cristo, caminaban y le dice Cristo, ¿de qué asuntos están hablando? ¿De qué están hablando? ¿De qué cosas habláis? Pues estaban discutiendo y ellos le dijeron, tú eres el único forastero que no sabe lo que ocurrió. De Jesucristo, varón profeta. Y no figura en esa palabra, que creo que es, yo te voy a decir cuál. Lucas 24, del 13 al 35. En ningún momento ellos dijeron profeta de Dios, nazareno, no sabe lo que ocurrió, pero no dijeron era el Mesías. Quizás en ese momento hasta hayan dudado que era el Mesías. Lo nombraron como un nazareno y un profeta. Dice, tú no sabes lo que ocurrió. Y él empezó a hablar con tal denuedo, Cristo, y con tanta sabiduría que ellos sintieron como un fuego. Y ya caía la noche. Y le dijeron, no te vayas, le dijeron ellos a Cristo, sin haberle conocido, sin reconocerlo. Quédate con nosotros esta noche porque ya se acerca la noche. Entonces, ellos en una aldea se sentaron juntos, ellos dos, y Cristo se quedó con ellos. Para ellos era un forastero. Y se sentaron a comer, y Cristo tomó el pan y lo partió. Y recién cuando partió el pan y se los dio, ellos lo conocieron. ¿Por qué? Porque el pan, ahí hay un secreto y una revelación de la palabra de Dios. Primeramente que al partir el pan conocieron que era Cristo. Cristo partió el pan de una manera reverente, de una manera especial en la unción del Espíritu Santo. Y cuando Él les dio el pan, sus ojos fueron abiertos y ahí conocieron a Cristo. Esos dos varones. ¿Y por qué sus ojos fueron abiertos cuando recibieron el pan? El pan simboliza la palabra de Dios, simboliza la palabra de Cristo. Y como los ojos de ellos fueron abiertos cuando Cristo partió el pan y se los dio, así son abiertos nuestros ojos cuando comemos de este pan, que es la palabra de Dios. Amén. Tiene mucha revelación la palabra. Hay que orar mucho sobre lo que vos lees o sobre la palabra que el Señor te da. No correr, orar y leer lo mismo 20 veces y orar hasta que el Señor te dé esa revelación. Y ellos fueron y lo hicieron saber a nosotros y ni aún a ellos creyeron. Fue María, le dijo a los apóstoles, no le creyeron. Fueron estos dos que aún comieron con Cristo y no le creyeron. No le creyeron que Cristo estaba vivo. Muchos cristianos que han aceptado a Cristo y que han sentido la presencia de Dios en su corazón han dudado de que Cristo vive. No es acusación, es real. Caminé años en este camino y lo he podido ver. Que en su corazón a veces, sinceramente, creen que Cristo no vive. Y dudan del arrebato, y dudan de la segunda venida de Cristo. Y hasta dudan del infierno y buscan mil excusas porque fueron ministrados por lo que ven en la televisión desde el día que nacieron. Y finalmente se apareció a los 11 mismos, Cristo, ¿no? Estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, y esta es la parte importante, esto es a lo que voy, esta es la prédica, esta es la gran comisión. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que
creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahí me detengo. El que cree en Cristo, Él pagó tu deuda y vos te ganaste la entrada al reino de los cielos. Y si sos bautizado, morís a tu antigua naturaleza y cuando salís, nacés en Cristo nuevamente. Amén. Pero el que no creyere, el que rechaza a Cristo, por más que Cristo te ame, Él no paga tu deuda si vos no crees. Él murió en la cruz por vos. Sos condenado. ¿La condenación qué es? Es el fuego eterno. Lo único que Cristo te pide para que seas salvo es fe. Si vos le predicás a alguien que no conoce a Cristo y le decís, Cristo es real, y hablás con la palabra de Dios, que la palabra de Dios es viva y eficaz, no prescribe. Por más que pasen los siglos, la palabra de Cristo, la palabra de Dios, hace efecto en la vida de todo aquel que se dispone a buscar de Dios para salvación. Y si la persona dice, sí, creo que Cristo lo hizo, creo que resucitó, lo creo, lo invito a mi vida, te recibo, Señor, por creer sos adoptado de Dios, sos hijo de Dios, Dios te adopta y tu deuda con Dios, la maldad que hayas hecho es borrada porque Cristo pagó la cruz por eso. Y es así, id, le dijo Cristo cuando apareció los 11, ya no le quedó otra. Él mandó a María Magdalena, Él sabe todas las cosas que ocurrieron, que ocurren y que van a ocurrir. Mandó a María Magdalena, no le creyeron. Mandó a los 2 discípulos, no le creyeron de que había resucitado. Entonces, ¿para qué lo seguían? Este camino es en vano si vos no creés que Cristo resucitó. Porque este camino es que, como Cristo resucitó, el que crea en Él va a resucitar en el día postrero. ¿Por qué? Porque nosotros verdaderamente somos herederos de lo que Él hizo. Él es la prueba, resucitar es la prueba de que nosotros si creemos también lo vamos a hacer. Dice, el que esté muerto, si cree en Cristo, vivirá. Amén. Amén. Y dice así, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Ahí me detengo. Cuando dice tomarán en las manos serpientes, no es para que usted, hermano, vaya al campo y busque una serpiente para agarrarla. Habla de sentido espiritual, que usted va a tener delante suyo demonios o cosas semejantes y usted va a tener la autoridad para echarlos fuera. ¿Ven? Porque a veces se toma literal la palabra, pero usted no puede decir, a ver, si es cierto, ir a buscar serpientes. Las serpientes simbolizan a Satanás, el diablo. Amén. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Ahí me detengo. Cosa mortífera hablaba en aquella época de los alimentos cuando estaban descompuestos, en mal estado. Mucha gente antes vio que la palabra de Dios dice, el apóstol Pablo, tomad un poco de vino por causa de vuestro estómago. ¿Qué no leyó? Amén. Son poquitos, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque las aguas eran malas y había mucha bacteria, mucho germen, las napas se mezclaban con los pozos. Entonces, que tome un poco de vino para que mate un poco las bacterias que tenían en el estómago. ¿Amén? Y era muy común, decía, que comas cosas mortíferas. Y si bebiere cosas mortíferas no les hará daño. Que los alimentos antes no había heladera, no había conservantes y las aguas eran inmundas a veces. Estaban cargadas de cosas insalubres. Y dice la palabra de Dios que bebiere cosas mortíferas no morirá. Porque la unción del Santo habita en nosotros. Amén. 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 Y todas las cosas fueron creadas por Dios. Y era muy común comer alimentos podridos o tomar agua podrida en aquella época. Pero había una garantía de parte del Espíritu Santo de Dios. Que si vos te ocupás de las cosas de Dios, Dios se va a ocupar de las tuyas. Amén. Amén. Y sigo. Si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esas son las señales que siguen a los que creen. Y te digo una cosa, si pusiste tus manos y la persona no sanó, observa bien si el corazón de la persona está cerrado, observa bien si es tu fe la que no alcanza. Porque si la unción del Espíritu Santo estuvo una vez en vos, ya está. Es o falta de fe del otro, o falta de fe y siembra en la oración en vos. Amén. Pero es una garantía, dice así. Sobre los enfermos pondrás su mano y sanarán. Conforme a tu fe sea hecho, para el que ore y para el que recibe. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba del cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Amén. O sea que cuando Cristo muere, resucita y se tuvo que volver a presentar delante de ellos a decirles, vayan, prediquen. Prediquen. Ahora, quizás los discípulos habían pensado, es un privilegio, estuvimos con el Cristo, el Mesías, que lo esperaron por milenios. Fuimos amigos de Cristo, nos tocó, nos restauró.
Después recibieron la promesa del Espíritu Santo en el libro de Hechos 2. Quizás se sentían privilegiados ellos, pero solamente privilegiados. No habían comprendido verdaderamente que el llamado era real, que Cristo resucitaría y que su llamado era predicar. Estuvieron con Cristo, presta atención, estuvieron con Cristo para tomar el ejemplo porque Él los quería usar después. No porque a veces en la iglesia pensamos, ay, qué alivio, el Espíritu Santo me toca, ay, tuve una visión, qué bueno, me usaste, Señor, gracias. Perfecto, son herramientas que Dios te da para que vos vayas y ministres y lleves a la nación a otros. Amén. Amén. Entonces, no solo hay que perfeccionarse. Si bien nosotros apuntamos a la perfección, y ustedes saben que yo estaba orando por la iglesia más santa del planeta. Amén. ¿Amén? Lo creo. Amén. Yo estoy orando. Orá. Cada uno no solo hay que perfeccionarse. ¿Amén? En la medida de grado del conocimiento de Cristo, el Señor va a poner vidas delante tuyo para que los bendigas y seas bendecido. Amén. Después, el propósito de haber estado con Cristo y el propósito de estar en este camino era prepararse, era conocer a Cristo. Ellos lo conocieron en persona, nosotros lo conocemos en espíritu y en palabra, y era prepararse para predicar al mundo, porque hay muchos que no sabemos cuándo van a partir, y si parten con Cristo, sin Cristo sabemos a dónde van a ir. Amén. Por ejemplo, los discípulos, ellos creyeron en Cristo, por eso comenzaron a seguirle. Los discípulos creyeron en Cristo del primer momento que estuvieron con Él, los que fueron sus discípulos. Ellos creyeron y Él los escogió primero desde el vientre. Dice la palabra de Dios que nosotros no somos los que escogemos a Dios, sino que Él es el que nos escogió a nosotros desde el vientre. Pasa que el llamado se activa en determinado momento. Cuando estaba Pedro, cuando estaba Juan, cuando estaban todos, cada uno en sus vidas, en determinado momento de su vida, en el tiempo que Dios predestinó, Cristo aparece y le dice, seguidme. Y ellos le siguieron. A todos nos ocurrió lo mismo, amén. Algunos llegan a los 20, otros a los 15, otros a los 40 años, pero en el tiempo de Dios el llamado que Él tiene para tu vida se activa. A veces llegamos al camino de Dios y queremos el llamado. Presta atención a esto, los chicos no importan. A veces llegamos al camino de Dios y queremos el llamado, queremos cumplir con la función antes de tiempo. He visto muchos que han querido ser pastores, querido ser evangelistas o querido ser adoradores o lo que sea antes de tiempo. Sos llamado, sos escogido, el Señor te va a usar, pero primero tenés que caminar con Cristo. ¿Amén? Ellos creyeron en Él, lo siguieron, o sea, dejaron sus vidas por seguirle. Unos eran pescadores, otros eran cobradores de impuestos, publicanos. Tenían diferentes ocupaciones, vidas, deudas, responsabilidades, gastos, casa, heredades, y dejaron todo para seguir a Cristo. Nosotros dejamos todo para seguir a Cristo, los hijos de Dios. Dejamos todo, pero en segundo lugar. ¿Por qué? Porque sabemos que todo proviene de Él. Mi salud, mis hijos, mi esposa, mi vida, mis finanzas, mis bendiciones. Ustedes saben que últimamente el Señor me ha bendecido mucho y en gran manera. Y a ustedes aquí hay unos que los ha bendecido el Señor mucho y en gran manera, y hay otros que han sido bendecidos de gran manera y hoy no están acá. A veces el cristiano cuando está bendecido se distrae y se pone a mirar eso que el Señor le regaló y se olvida de por qué se lo regaló y de lo que Dios espera de él. Amén. Amén. Muchos fueron pulidos. ¿Ustedes se acuerdan cuando yo explicaba? Nosotros fuimos pulidos también. Hay muchos acá que los lijamos con la palabra de Dios. ¿O no? Amén. Pero fue por amor. ¿Sabes por qué? Porque en el momento que el Señor te pone en nuestras manos, es nuestra obligación que vos alcances salvación, ¿no? Amén. Y no podemos desoír la voz del Espíritu Santo cuando nosotros como siervos nos muestra lo que está ocurriendo en la vida de cada uno. Si bien hay cosas que las callamos y las oramos en lo secreto, hay otras cosas que Dios nos manda a decirlas y en el amor las tenemos que decir. Y tarde o temprano son pulidos. Amén. Amén. ¿Usted se acuerda que el Señor Jesucristo, Simón se llamaba Simón? Y Simón, antes de Cristo, se llamaba Simón y representaba su antigua naturaleza, su antigua forma de ser. Pero cuando Cristo lo conoce le dice Pedro. ¿Por qué? Porque él era una nueva naturaleza en Cristo y Cristo le cambió el nombre. Pero cuando Pedro hacía alguna carnalidad o hacía algo que era de su antigua vida, Jesucristo, un poco enfadado, le decía Simón. ¿Qué le quería decir con eso? En vez de decirle Pedro, sos el mismo de antes. ¿O no?
Cuando Cristo le decía Simón a Pedro, porque Pedro estaba haciendo algo de carnal que era. ¿Amén? Amén. A veces el Señor me dice a mí, Simón. O mi señora. ¿El Señor o mi señora? Una de las dos. Pero fueron pulidos, ellos fueron pulidos. Amén. Fueron probados. El apóstol Pablo, mucho después de que Cristo parte, dice, ojalá que en esta ciudad las piedras sean un poco más pequeñas, porque cada ciudad que entraba los pedreaban, y te aseguro que las piedras eran así. Y quedaba como muerto el apóstol Pablo, y cuando todos lo dejaban se levantaba y seguía, se sacudía el polvo y decía, ojalá que en la próxima ciudad sean más chicas las piedras. Y nosotros hemos probados también, amén. Satanás se ha levantado como un río en mi vida y en la vida de mi esposa estos últimos días, con gente aledaña. Y yo les voy a confesar algo en mi corazón. Yo tenía autoridad no para maldecirlos, para recontra maldecirlos. Y fui probado en eso, me mordía la lengua, perdón, el Señor lo decía, porque del momento que estaba en mi corazón, el Señor me estaba mostrando que eso estaba en mi corazón y que me tenía que arrepentir. Y todavía estoy orando por esa gente. Y usted sabe lo que pasa cuando maldecimos a alguien. Por eso cuando sea probado, no se levante en juicio. Padre, en el nombre de Jesús, ahora ni se le ocurra. Amén. Porque a veces tenemos más autoridad de la que creemos. Amén. Amén. Fueron edificados, nosotros también. Como nosotros, por su palabra, nosotros leemos la palabra de Dios y a veces el Señor nos habla al oído, lo que han escuchado la voz audible de Dios o al corazón. Pero ellos estuvieron en persona con Cristo. Y más allá de que ellos estuvieron en persona y fueron edificados por su palabra, el Señor permitió que su palabra permanezca hasta este día. Y como ellos fueron perfeccionados por su palabra, nosotros estamos siendo perfeccionados. ¿Todo para qué? Para ese llamado. Para esa encomienda que el Señor tiene para nosotros. Que es llevar salvación a otros y decirle, Cristo es real. ¿Lo querés conocer? Vení. Acá está la palabra. Regale una Biblia. ¿Cuánto están? Había como 20, 30 que tenemos para regalar a los que verdaderamente la quieren. O tráigalo con nosotros si no se siente capaz. Mis pastores van a orar por vos. Porque si tienen que ir al brujo y pagar 4 o 5 mil pesos para que el brujo le haga una maldad o le haga algo, la gente va. Pero cuando vos le decís, vení que Cristo te quiere bendecir y encima gratis, a veces andan con vuelta. Entonces hay que orar. Y cuando usted sabe que tiene que ir a un lugar que el Señor lo mandó, usted recuerde, fue llamado, fue restaurado, fue bendecido, anhela salvación y la va a alcanzar. Yo lo creo y lo declaro ahora en el nombre de Jesús. Amén. Pero usted también fue llamado a predicar, amén. Y no solamente de un púlpito. Dios se puede glorificar en su vida, pero terriblemente mucho más que a veces que desde el púlpito, amén. Familias enteras pueden ser salvadas. Todo para la gran comisión, amén. Era solo el comienzo para ellos. Estar con Cristo esos 3 años fue solo el comienzo. Fue como una escuela. Y esto, muchos me dicen, ¿para qué van a la iglesia todos los domingos? ¿Para qué van a la iglesia todos los miércoles? ¿Para qué? Yo me arreglo con Dios solo. Porque yo y Dios, porque Dios sabe. Pero esta es la escuela, hermano. Como ellos caminaron con Cristo, y la unción del Espíritu Santo estaba en Cristo, y lo guiaba, y Él guiaba a los demás, porque era el pastor de ovejas. Amén. Amén. Esa fue su escuela. Por 3 años caminaron junto a Cristo y después hicieron lo que hicieron los apóstoles. Bueno, esta es nuestra escuela. Y cuando se da palabra de Dios, cuando el Señor revela la palabra, y a veces con gozo y a veces con pena la tengo que venir a dar, esto es la escuela también, amén. A veces decimos, Señor, hablamos, estoy esperando una respuesta, Señor. Y oramos, y oramos, y oramos, y oramos, y oramos, y oramos. Y el Señor no habla, y no habla, y no habla, y la respuesta no viene. Y la palabra de Dios dice, pedid, y no recibís, porque pedís mal, dice la palabra de Dios. Amén. Amén. La respuesta a veces viene al instante. Yo tenía una respuesta para una sierva de Dios aquí, y hoy se la pude dar apenas la vi. Amén. Porque quería verla, y hacía días que no venía. Yo decía, ay, le tengo que decir que lo que me dijo, lo que me profetizó, ocurrió instantáneamente, en gran manera, desbordantemente, terrible, mucho. Después le cuento. Me voy por las ramas. Pero esta es la escuela, ¿ven? Y algunos más preparados, otros menos preparados serían los discípulos. No era el mismo Juan, Pedro y Jacobo, que eran los amados, los escogidos de Cristo, el círculo íntimo. ¿Se acuerdan que prediqué? Amén. Jacobo, Pedro y Juan eran el círculo íntimo. Tenían un corazón mejor, pero nosotros también.
eran discípulos de Cristo. Y algunos, más o menos preparados que otros, eran llamados a llevar salvación y vida y restauración a los demás, igual que nosotros. El mundo rechaza a los pecadores. El mundo te rechaza porque sos drogadicto, porque sos borracho, porque sos pobre, porque hiciste pecado, porque estuviste preso, por lo que sea te rechaza el mundo. Pero Cristo, ¿sabe qué te dice? Yo te espero, yo te recibo, yo te abro mi corazón, vení, te quiero hacer nuevo, te quiero sacar de ese vacío, te quiero sacar de ese dolor. Y nosotros somos el portavoz de Cristo. Amén. Cuando vamos a un hogar y vemos que Satanás se entronó y tomó mucha autoridad en ese hogar, y el Señor presenta ese hogar delante tuyo, ponete en oración y cuando el Señor te mande, andá y hace guerra en ese hogar si te abren la puerta y te dejan entrar. Amén. Porque los años pasan. Y es muy triste cuando nosotros vemos que el Señor nos llamó a hacer una obra en un hogar, en una familia o en una persona y esa persona ya es demasiado tarde, ya se perdió. Amén. Cuando hay matrimonios que están a punto de divorciarse, es esencial que los hijos de Dios vayamos. Primero oremos, pongámonos en propósito y después vayamos, nos sentemos en ese lugar y esperemos a que el Espíritu Santo abra esos corazones. No entremos de prepo. Porque si vos clamás a tu padre, para poder ser bendición, vos te pensás que el Señor te va a negar que sea bendición a alguien. No prepiemos, hermano, pero vayamos a hacer bendición y esperemos que el Espíritu Santo obre. Y esa persona te va a abrir el corazón y ese va a ser el momento en el cual vos le vas a decir: Cristo hizo esto en mi vida, hizo esto, hizo aquello, te promete esto y en tu vida va a ser lo siguiente. ¿Amén? Dígame. Amén. Yo los impulso para que se ganen la bendición. Yo de que dispuse mi corazón a servir a Dios, aunque en los comienzos nunca me sentí capaz, porque el hombre se encargó de eso. Si bien tenía la unción, si bien me había impartido, pero yo en el principio no me sentía capaz de afrontar un ministerio tan atacado por Satanás el diablo. Porque éramos muy atacados por el diablo. Y hemos echado demonios fuera y se ha sanado gente con mi esposa. ¿Y sabe qué? El llamado comienza cuando vos lo empezás a ejercer. Y ahí te ganas la bendición. Voy a ser papá de nuevo. Amén. El Señor este año me dio una casa nueva a estrenar. Amén. Estamos en paz. En mi hogar no se levanta la voz. En mi hogar no se levanta la voz. Y no nos tenemos que esforzar para eso. Y nuestras hijas están en sujeción a nosotros, pero en sujeción honrosamente. No las obligamos a que vengan al camino de Dios y las maltratamos para que oren. Y mi hija mayor se levanta una hora y media antes de ir a la escuela para poder orar, le dan la palabra y recién después se peina, se baña y se va, la llevo yo a la escuela. Y usted puede llevar eso a los hogares que tienen necesidad. Amén. Y ustedes conocen mi testimonio y lo que yo era en mi antigua vida. Amén. Dios se puede verificar donde usted quiera ser bendición. Y hay iglesias que están en preparación continua. Yo las he visto, he trabajado, pero nunca predican. Están en preparación continua. Se compran libros, leen, comen comida espiritual, cualquier libro. Fulano saca un libro que dice la nueva tendencia espiritual. Quieren saber más que la palabra de Dios. Hay iglesias que viven leyendo y estudiando y otros libros apócrifos que no son de la palabra de Dios, pero no salen a salvar almas. Usted sabe que los discípulos, los apóstoles eran del vulgo, no eran personas cultas. Los cultos eran los fariseos, los escribas, los hipócritas, amén. Pero los discípulos eran humildes, no eran letrados, pero su corazón era dispuesto a obedecer, a servir a aquel que les dio una vida nueva acá y una vida nueva allá, amén. Amén. Y más allá de eso, los discípulos fueron testigos de la cruz. Nosotros no fuimos testigos de la cruz. No estuvimos en ese momento. Ellos fueron testigos de la cruz. Y le voy a dar una revelación. ¿Por qué cree usted que Cristo fue crucificado, sus carnes fueron molidas, fue humillado, fue basureado y lo desnudaron delante de sus discípulos y le hicieron toda clase de humillaciones y maldades y estuvo horas padeciendo y se desangró y clamó en el dolor y ni una palabra dijo? Fue como cordero al degolladero, no se excusó. ¿Y por qué creen que los apóstoles y discípulos y todos los que creían en él pudieron ser testigos de eso? ¿Saben por qué? Porque lo podían haber crucificado en secreto a Cristo, o al otro lado, sin su gente.
¿Saben por qué ellos fueron testigos de la cruz y vieron el padecimiento verdadero que ni usted ni yo imaginamos? Para que ellos comprueben verdaderamente la seriedad del llamado. Que si Él se sometía a semejante dolor, que si Él se sometía a semejante entrega, a ese flagelo, a esa humillación de ser escupido, desnudo, molía sus carnes con látigos que tenían puntas de hueso y de metal, eran de cuero los látigos. Era para que ellos comprendan que verdaderamente Él lo hizo porque era verdad, era importante verdaderamente lo que Él hacía. Yo creo que no lo habrán pasado bien los discípulos cuando lo vieron a Cristo molido en esa cruz clavado. Pero ¿sabe qué? El Señor permitió que ellos lo vieran en la cruz para que tomen conciencia de que si Cristo hizo eso, era porque era necesario y era importante. ¿Amén? No se trata solo de ser salvos, sino de cumplirle a Él. ¿Amén? Amén. Usted me va a decir, pero yo no tengo ganas de predicar. ¿O qué le voy a decir acá que le quiero predicar? ¿Qué le voy a decir si yo no conozco la palabra? ¿De qué le voy a hablar? Presta atención, no importa lo demás. A veces los hijos de Dios pensamos, pero yo no sé predicar, ¿pero qué le voy a decir? ¿O para qué voy a ir si yo no soy perfecto, tengo pecado? ¿O a qué voy a ir a lo de aquel que no me cree? ¿O a qué voy a ir a lo de aquel que me va a rechazar, que no quiere a Cristo? Pero fuimos llamados a eso. Y si vos querés vivir la gloria de Dios, tenés que estar dispuesto a querer usar la gloria de Dios. Yo estaba la otra vez orando a Dios pidiéndole al Señor que me dé más profecía, porque yo no soy profeta, pero el Señor muchas veces me usa en profecía y me muestra las cosas. Y la voz de Dios fue clarita, me dijo, bástate mi gracia. Fue clarita, bástate mi gracia. ¿Qué me quiso decir? Conformate con lo que te di. ¿Amén? Amén. A veces el cristiano quiere salir volando y dar vuelta carnero a la pared y tener una autoridad terrible, pero el Señor te da conforme a tu crecimiento. ¿Amén? Amén. Pero todo aquel que no esté dispuesto a orar para Cristo, ¿para qué quieren las herramientas espirituales? Todos anhelamos don, todos anhelamos ministerio de alabanza, todos anhelamos predicar, todos anhelamos hablarle a uno que se sale, pero a veces lo tomamos como chiche. No lo tomamos como que es una herramienta y que Dios te da esa bendición y te tiene en alta estima al darte una herramienta espiritual. Pero tenés que estar dispuesto y ser consciente de que es para usarla para los demás y para Él. Amén. O sea, lo digo por si usted quiere ser herramienta y sentir y vivir la presencia de Dios y el poder y ser de bendición y ver con tus ojos que Dios se mueve. Bueno, primero en tu corazón tenés que estar dispuesto a decir, Señor, a ver, ¿con quién me querés usar? Y para terminar, Él nos hizo el favor a nosotros, ¿eh? No lo merecíamos. Esta salvación es por gracia. Nadie se merecía la salvación. Nadie. Por eso es por fe. Por creer en Cristo sos salvo. Por eso es tan fácil. Y Él nos hizo el favor. Y al reconocerlo y entenderlo nos toca a nosotros devolverle ese favor. Amén. Esa es la gran comisión. Y por uno que se convierta, por uno que le digas, acá te presento a Cristo, y le prediques de Cristo y se convierta, detrás de ese hay cientos que se van a convertir, porque esto es como una onda expansiva. Ese que se convierte le predica a uno o a dos, y esos dos le predican a otros dos, y esos dos le predican a otros dos. Y cuando te querés acordar, por una mañana o por una tarde de valentía que vos tengas y vayas en el nombre de Cristo y se convierta a uno, por ese uno se van a convertir cientos. Amén. Amén. Y a lo largo de los años ni te cuento. Y familias que Satanás el diablo está haciendo pedazos van a ser restauradas. Amén. Es por ser valiente. Dice la palabra de Dios que los cobardes no entran al reino de los cielos. No lo digo yo, no se lo hago conmigo. Y a veces el enemigo usa esa cobardía. ¿Para qué? Para que no nos animemos a decirle, Cristo cambió mi vida. Yo era así, pero ahora Cristo me hizo nuevo. Y yo quiero que Cristo te bendiga a vos. ¿Querés conocerlo? ¿Querés conocerlo? Yo te invito, vení, acompáñame. ¿Qué tenés que hacer el domingo? Tomar mate, ir a un amigo, ver películas, jugar en la play, hacer pavadas, alimentar la vanidad, la carne, perder tu tiempo. Yo te presento a Cristo. Si te gusta Cristo, lo que Cristo te habla, y lo que Cristo te da, y lo que Cristo te hace sentir, vos elegís si lo seguís o lo desechás después. Pero yo quiero que vos seas tan feliz y pleno como lo soy yo. Eso tenés que decirle a la gente. Presentar lo que Cristo es en tu vida. No te gastes en los que están tan cerca tuyo, porque a Cristo le decían, pero ¿cómo este es el Cristo? ¿No estamos nosotros con sus hermanas? ¿No es este el hijo del carpintero? Como queriendo decir, si este lo conocemos toda la vida, ¿qué va a ser el Hijo de Dios? Eso le decían a Jesucristo en su tierra. Por eso nadie es profeta en su propia tierra.
Amén. A veces queremos evangelizar a los parientes, la familia, y Cristo es el ejemplo. Le decían, pero ¿cómo? Si este es el hijo del carpintero. Amén. A mí van a decir, pero ¿cómo? Si es el peluquero del barrio. ¿Es cierto? Sí, es el peluquero del barrio, pero Cristo lo quiso usar igual. Amén. ¿Es así? Sí, bueno, el papá de Cristo era carpintero, ¿qué va a hacer? Y si no estábamos con sus hermanas, eran los cuñados. A veces uno quiere evangelizar a la cuñada y la cuñada te dice, pero callate si vos antes o no. Amén. Dice, es la cuñada. El cuñado ese es más piola, pero las cuñadas son terribles. O quiero evangelizar a la suegra. Pero si es un borracho era este. Sí, era que, pero Cristo me cambió. Soy nuevo. Vení que te oro. Vas a ver lo que es bueno. Entonces, esto es solo el comienzo, hermano. El siervo debe servir. Amén. En mayor o menor medida, del momento que vos haces así para Cristo, sos un siervo de Dios. ¿Por qué? Porque le estás sirviendo a Él. Y no podemos negar, ninguno de los que estamos acá podemos negar que hay un llamado de parte de Dios en nuestro corazón. Amén. Por más que vos sientas que sos poco, que no conoces, que Dios no te usa, pero del momento que esta palabra está impactando en tu corazón, es porque el llamado está en tu corazón y porque esta palabra es del Espíritu. Amén. Amén. Te lo digo para que abras los ojos y no te pierdas una nueva vida. Amén. Porque en el mundo podemos caer en toda clase de degradación. En el mundo vamos a terminar viejos, solos y desviados. Porque Satanás te muestra cierta felicidad y te dice, con esto vas a ser feliz. Y el mundo camina ciego y engañado. Pero a la larga, con los años, se paga el precio de la siembra del error. Porque el Señor tiene un propósito, el Señor tiene un diseño. Y el diseño es la familia, es el perdón, es el amor, es de la mano de Dios. Y ese vacío que hay en los corazones de hombres y mujeres no se puede llenar ni con dinero, ni con drogas, ni con sexo, ni con lo que se te ocurra, porque hay un vacío en el corazón que solamente te lo llena el Espíritu Santo de Dios. Por eso los evangélicos dicen, son fanáticos, y más vale. Con lo que siento con el Espíritu Santo, ¿cómo lo voy a hacer fanático? Gloria a Dios por eso. Hay otros que son fanáticos de otras cosas que le destruyen la vida. Abran sus ojos, hermano. Entonces, esto es solo el comienzo y somos siervos de Dios. Tenemos que llegar a Cristo. Amén. Le invito a que cierre sus ojos. Todo aquel que sienta que no tiene la fe necesaria, o que sienta que no tiene el don de prédica, que no tiene palabra para hablar a los demás, repita conmigo esto. Padre Santo, Padre Santo, en esta hora, Señor, en esta hora, Señor, yo abro mi corazón yo abro mi corazón, y te entrego mi vida. te entrego mi vida. Y en el nombre de Jesús, Y en el nombre de Jesús, te pido te pido que hoy que hoy me des la fe me des la fe y el don de prédica y el don de prédica que necesito que necesito para que me uses, Señor. para que me uses, Señor. Activa mi llamado Activa mi llamado hoy hoy y hazme libre y hazme libre de todo aquello de todo aquello que me avergüenza. que me avergüenza. Hazme libre Hazme de libre todo aquello de todo aquello que me atormenta. que me atormenta. Hazme libre, Jesús, Hazme libre de Jesús, todo aquello de todo aquello que quiere humillarme. que quiero humillarme. Y en esta hora recibo Que en esta hora recibo todo don perfecto todo don perfecto que proviene de ti. que proviene de ti. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Así lo creo. Así lo creo. Amén. Amén. Y amén. Amén. Un aplauso para Cristo. Amén. Es muy probable que cuando estamos en la iglesia y recibimos parte de Dios, el enemigo en los días te quiera robar la fe y la palabra que hoy recibiste. ¿No? ¿Por medio de quién? Por medio de gente. Hay gente que te va a pinchar el logo. Amén. Como quien dice, te va a querer robar la fe. Pero vos sabés que Cristo dice que a mí viene y yo no lo echo fuera. Somos nosotros los que rechazamos a Cristo. Somos nosotros los que rechazamos esta vida. Él te muestra. Y si te muestro para vos, ¿querés una vida buena? ¿Querés ser feliz? La iglesia no es todo prohibición. La iglesia no es esto no, aquello no, aquello no. Cristo te muestra el camino para que seas feliz. Amén. ¿Amén? Yo cuando era un adicto, obviamente, Cristo me decía no. Y yo pensaba, pero esto, ¿cómo que no puedo hacer nada lo que me gusta a mí? Pero era para mi destrucción. Amén. Amén. Si el Señor te quiere bendecir y quiere que sea bendición.
Los bendigo en el nombre de Jesús a todos. Y si alguien tiene necesidad y se quedó con ganas de recibir o alguien que le haya faltado, puede pasar adelante mientras hacemos una adoración.